Papá, me he quedado ciega. Necesito dinero para el tratamiento. Si no, estaré en la oscuridad para siempre. Su hija sollozaba al teléfono, rompiéndole el corazón a su padre. Él le dio todo lo que tenía, $50,000 en 4 meses, para médicos, medicinas y esperanza. Pero entonces la vio riendo, enviando un mensaje de texto burlón. Es más fácil engañar a un viejo que a un niño. Ella nunca había estado ciega. Cuando se dio cuenta de que la había descubierto, su sonrisa desapareció. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. El teléfono destrozó mi noche como un ladrillo atravesando un cristal. Había estado sentado en la oficina de mi casa. La silla de cuero crujía mientras me reclinaba para revisar los documentos finales del acuerdo de la venta de la farmacia. Febrero en esta región significaba noches frescas, de esas en las que podías dejar las ventanas entreabiertas y sentirte casi virtuoso por no encender la calefacción. Los números nadaban en la página. Proyecciones, asignaciones de inversión, las cómodas matemáticas de una jubilación bien planificada. 62 años. Y finalmente lo había logrado. Construí algo. Lo vendí. Salí limpio. Entonces, el nombre de Valeria iluminó la pantalla de mi teléfono. Papá. Su voz salió estrangulada, apenas reconocible. Papá, te necesito. Me incorporé, olvidando los documentos. ¿Qué pasa? No puedo verte. Las palabras salieron a borbotones, el pánico haciendo que se atropellaran. Desperté hace 3 días y todo estaba gris. Y ahora, nada. Los médicos dicen que hay una posibilidad, pero tenemos que actuar rápido. Se me oprimió el pecho. ¿Qué quieres decir con que no puedes verme? Valeria, más despacio. Estoy ciega, papá. Deterioro progresivo de la retina. Me hicieron pruebas, escáneres, de todo. No puedo ver nada. La habitación se inclinó ligeramente. Me agarré al borde del escritorio, obligándome a respirar. ¿Por qué no me llamaste antes? 3 días. Hubo una pausa, llena de su respiración entrecortada. Luego, la voz de Adrián al fondo, suave y mesurada. No queríamos preocuparte hasta que supiéramos más, pero el especialista dice que este tratamiento experimental tiene una tasa de éxito del 80% si empezamos de inmediato. Necesito ir. Ya estaba de pie, buscando mis llaves. Salgo para allá ahora. Está bien, la voz de Valeria se quebró. Está bien, papá, por favor date prisa. 20 minutos después, entré en el estacionamiento de su complejo de apartamentos en la otra punta de la ciudad. Mis manos temblaban mientras cerraba el coche con llave. El viaje por la autopista había sido un borrón de luces de la calle, mientras repetía sus palabras en mi mente. Deterioro progresivo de la retina. Ciega. 3 días. ¿Cómo pierde alguien la visión en 3 días? Adrián abrió la puerta. Siempre había ido bien vestido, incluso en casa. Esta noche no era la excepción. Pantalones planchados, camisa de botones con las mangas arremangadas hasta los codos. La viva imagen de un esposo preocupado, manejando una crisis. Julián, gracias por venir tan rápido. Se hizo a un lado, señalando hacia la sala de estar. Ha estado preguntando por ti. Valeria estaba sentada en el sofá, absolutamente quieta. Tenía los ojos abiertos, pero desenfocados, mirando a la nada. Cuando oyó mis pasos, su cabeza giró ligeramente, no exactamente en la dirección correcta. «Papá, estoy aquí, mija». Me acerqué, observando cómo seguía mi voz en lugar de mi movimiento. Su mano se levantó, buscando en el aire vacío un poco a mi izquierda. El gesto me rompió algo en el pecho. Crucé la distancia y tomé su mano. Solo cuando la toqué, sus dedos se cerraron alrededor de los míos, desesperados y temblorosos. Tengo tanto miedo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No quiero vivir en la oscuridad. Por favor. Sé que es mucho dinero, pero no veo otra salida. Me arrodillé junto al sofá, todavía sosteniendo su mano. Era mi hija, mi única hija. La había acompañado al altar 2 veces. Primero con ese desastre de Miguel, y luego con Adrián el año pasado. Le había enseñado a andar en bicicleta. La ayudé en la universidad. La vi construir una carrera en marketing.
Y ahora estaba sentada aquí, con 34 años, mirando a la nada. Cuéntenmelo todo, dije. Adrián se acomodó en el sillón frente a nosotros, sacando una carpeta de la mesa de centro. La condición es rara, pero tratable. Hay un procedimiento experimental, terapia de regeneración celular de la retina. No está cubierto por el seguro porque todavía se considera experimental, pero la tasa de éxito es notable. Abrió la carpeta, extendiendo papeles sobre la mesa. Vi membretes médicos, párrafos densos de terminología clínica, palabras aterradoras como irreversible y degeneración progresiva. ¿Cuánto?, pregunté. $15,000 por la serie inicial de tratamiento. La voz de Adrián se mantuvo cuidadosamente neutral, sin presionar, solo presentando hechos. Necesitan empezar dentro de esta semana. Cada día que retrasamos, el daño se vuelve más permanente. La mano de Valeria se apretó en la mía. Papá, Adrián y yo hemos estado gastando una fortuna en especialistas y pruebas durante meses. Estamos al límite. Si no puedes ayudar, solo dímelo ahora, para que sepa. Se le quebró la voz, para que sepa que viviré en la oscuridad para siempre. La culpa me golpeó como un golpe físico. Era mi hija, y me estaba pidiendo ayuda. ¿Qué clase de padre sería si me negaba? Eres mi hija, dije, con voz firme a pesar del tumulto en mis entrañas. Haré el cheque mañana por la mañana. Giró su rostro hacia mí, todavía sin el ángulo correcto, y nuevas lágrimas brotaron. Gracias. Muchas gracias. Me quedé otros 30 minutos, observándola moverse por su propio apartamento como si fuera territorio extranjero. Una mano se deslizaba por la pared mientras Adrián la guiaba al baño. Se movía con un cuidado exagerado, cada paso tentativo. Cuando regresó, él la ayudó a volver al sofá con practicada delicadeza, su mano en el codo susurrándole palabras de consuelo que no pude oír del todo. Los documentos médicos estaban sobre la mesa de centro. Los recogí, escaneando páginas que bien podrían haber estado escritas en un idioma extranjero. Frases destacaban: pérdida de visión bilateral, intervención experimental, protocolo de tratamiento sensible al tiempo. Antes de irme, extendí la mano para apretar el hombro de Valeria. No reaccionó hasta que la toqué. Entonces cubrió mi mano con las suyas. Te quiero, papá. Yo también te quiero, mija. Volveré mañana. El viaje a casa pareció más largo que el de ida. Me incorporé a la autopista, luego hacia el norte por la circunvalación, con la expansión urbana de la ciudad brillando a mi alrededor. Mi mente ya estaba calculando de qué cuentas sacar, cómo minimizar las penalizaciones, si debería liquidar algunas de las inversiones más conservadoras. $15,000 era una suma significativa, pero la tenía. La venta de la farmacia me había dejado en una posición cómoda. No rico, pero cómodo. Esto dolería, pero no me arruinaría. Mi teléfono vibró cuando entré en mi cochera. Un mensaje de texto de Valeria. Gracias, papá. No sé qué haría sin ti. Me quedé en el coche un momento, mirando esas palabras. Luego guardé el teléfono sin responder. Demasiado que procesar. Demasiado que sentir. Dentro, fui directo a mi oficina y saqué la chequera. Mañana, extendería ese cheque. Mañana, ayudaría a mi hija a ver de nuevo. La casa se asentó a mi alrededor, crujiendo en la noche que se enfriaba. A través de la ventana, podía ver la luz del porche de mi vecino, cálida y ordinaria. Todo parecía surrealista. Hacía solo unas horas, estaba planeando viajes de golf y pensando en ese crucero a Alaska. Ahora, estaba financiando procedimientos médicos experimentales. Pero eso es lo que hacen los padres. Resolvemos problemas. Protegemos a nuestros hijos. Cerré la chequera y apagué la lámpara del escritorio. Mañana sería suficientemente pronto. La luz de la mañana cortaba las persianas de mi oficina en patrones geométricos nítidos. Llevaba despierto desde las 5, incapaz de dormir más allá de la ansiedad que me revolvía el estómago. Ahora, a las 8:30, estaba sentado en mi escritorio con la chequera abierta, el bolígrafo suspendido sobre la línea en blanco. $15,000. Lo escribí con letra cuidadosa. Y luego de nuevo en números. El bolígrafo parecía más pesado de lo que debería. En la línea de memo, escribí tratamiento médico y le puse la fecha, 12 de febrero de 2025.
El saldo de mi cuenta, visible en la pantalla de la banca en línea a mi lado, mostraba el cómodo colchón que había construido durante 40 años de cuidadosa planificación. Esto le daría un mordisco, pero me recuperaría. Arranqué el cheque y lo doblé en mi billetera. El viaje al apartamento de mi hija se sintió diferente a la luz del día. Había menos tráfico. El sol de la mañana hacía que todo pareciera más limpio, más esperanzador. Quizás esto funcionaría. Quizás en unas pocas semanas, Valeria me llamaría con buenas noticias, su visión restaurada, toda esta pesadilla terminada. Adrián abrió la puerta de nuevo. Julián, entra. Valeria está descansando, pero estaba ansiosa por saber si vendrías. Por supuesto que vine. Entré, notando que el apartamento parecía más desordenado que anoche. Folletos médicos esparcidos por la mesa de centro. Un organizador de pastillas en la encimera de la cocina. Tazas de té vacías, sugiriendo una noche de insomnio para ellos también. Valeria salió del pasillo, con una mano rozando la pared, moviéndose con ese mismo cuidado tentativo. Llevaba pantalones de chándal y una camisa holgada, el cabello recogido en una coleta desordenada, la imagen de la vulnerabilidad. ¿Papá? Giró la cabeza, no exactamente hacia mí. Justo aquí, me acerqué a ella, tocando su brazo para que supiera dónde estaba. Sus manos encontraron las mías, y apreté el cheque en su palma. Pasó los dedos sobre él, sintiendo el papel. «Son $15,000», dijo Adrián en voz baja, colocándose a su lado. «Julián, no puedo expresar cuánto significa esto. La llevaremos a la clínica hoy mismo». El rostro de Valeria se arrugó de alivio. «Gracias, papá. Muchas gracias». Me quedé a tomar un café, escuchando a Adrián describir el calendario del tratamiento, con la confianza de alguien que lo había investigado todo a fondo. Valeria estaba sentada en silencio, con las manos alrededor de una taza, girando ocasionalmente el rostro hacia quien estuviera hablando. La actuación fue impecable. 3 días después, mi teléfono sonó durante el almuerzo. «Papá, siento mucho volver a pedirte». La voz de Valeria tenía ese mismo tono desesperado. «Pero necesitan hacer pruebas adicionales antes de la siguiente fase del tratamiento. Son $3,500. La compañía de seguros nos está poniendo trabas en cada reclamación». Dejé mi sándwich. El apetito se desvaneció. «Valeria, acabamos de pagar $15,000. Lo sé, sonaba al borde de las lágrimas, pero el médico enfatizó que no podemos retrasarnos. Cada día cuenta con las condiciones de la retina. Aparentemente, esto es el protocolo estándar. Necesitan monitorear mi respuesta al tratamiento inicial». La voz de Adrián se escuchó, autorizada y preocupada. «Julián, he estado horas al teléfono con la compañía de seguros. Alegan que todo es experimental y no cubrirán nada. Estamos haciendo todo lo que podemos». Me froté la frente, sintiendo el comienzo de un dolor de cabeza. ¿Tienen ahorros con los que puedan contribuir? Esto se está acumulando rápidamente. Papá, Adrián y yo hemos estado gastando una fortuna en copagos y especialistas durante meses. Estamos al límite. Su voz se endureció con dolor. «Si no puedes ayudar, solo dímelo ahora, para que sepa que viviré en la oscuridad para siempre». La culpa fue instantánea y abrumadora. «No, yo me encargo. Tu salud es lo que importa. Ya resolveremos lo del dinero». Lo transferí esa tarde viendo cómo desaparecía otra parte de mi cuenta. El patrón se estableció durante las siguientes semanas. Cada pocos días sonaba mi teléfono. Nueva urgencia. Nuevo gasto. Siempre entregado con la voz desesperada de Valeria y las explicaciones médicas de apoyo de Adrián. Medicación especializada. $2,800. Citas de consulta con cirujanos de retina. $4,200. Imágenes de seguimiento. $1,900. Cada solicitud venía con terminología médica específica que hacía que negarse pareciera cruel, incluso monstruoso. A mediados de marzo, había hecho 2 viajes al banco en una semana. La cajera, una joven llamada María, empezó a reconocerme. «¿Todo bien, señor?», preguntó mientras procesaba otra gran transferencia. «Situación médica familiar», dije, sin mirarla a los ojos. Cancelé el viaje que había planeado con mis antiguos colegas de la farmacia. Cuando Marcos llamó para preguntar por qué,
Fui vago. Valeria me necesita ahora mismo. Reprogramaremos. Las noches me encontraban en la mesa de mi cocina. Calculadora frente a mí. Extractos bancarios esparcidos sobre la superficie. Los números contaban una historia que no quería leer. $25,000 en 4 semanas. Mi colchón de jubilación, construido lentamente durante décadas, se estaba desinflando a una velocidad alarmante. Comencé a hacer pequeñas economías que parecían absurdas dados los miles que fluían hacia el apartamento de mi hija. Cereal de marca blanca en lugar del habitual. Saltarme la cafetería que había visitado cada mañana durante 15 años. Me dije a mí mismo que era responsable, pero en realidad, solo era una forma de sentir algo de control sobre la hemorragia. Cada vez que extendía un cheque o autorizaba una transferencia, la duda duraba un poco menos. Esto era lo que hacían los padres. Esto era lo que requería el amor. Valeria me necesitaba y yo no le fallaría. Las llamadas continuaron. Algunos días, Adrián respondía, actualizándome sobre el progreso de Valeria con detalles médicos que sonaban plausibles. Otras veces, llamaba a la propia Valeria. Su voz era una mezcla de gratitud y nueva desesperación. La fórmula funcionaba. Agradecerme por el último pago. Mencionar una ligera mejoría para darme esperanza. Luego presentar el siguiente gasto necesario. Papá, creo que estoy viendo formas, me dijo una noche a finales de marzo. El médico dice que el tratamiento está funcionando. Mi visión es ligeramente menos oscura en los bordes, pero necesitamos continuar la terapia. Si paramos ahora, podría tener una recaída. Esa palabra, mejoría, se enganchó en mi pecho y no me soltó. El dinero no se estaba desperdiciando. Estaba funcionando. Solo necesitábamos llevarlo hasta el final. Visité su apartamento 3 veces durante esas semanas. Cada vez entregando un cheque en persona porque se sentía más real, más conectado que las transferencias electrónicas. Cada vez, Valeria interpretaba su ceguera con una consistencia desgarradora. Movimientos lentos, mirada desenfocada, buscando los sonidos en lugar de las vistas. Adrián siempre estaba allí. El cuidador devoto que abría la puerta. Ayudaba a Valeria a moverse, proporcionando actualizaciones que sonaban médicas y legítimas. Nunca vi a Valeria fuera del apartamento. Siempre estaba allí, siempre recuperándose, siempre necesitando solo un poco más de ayuda. A finales de marzo, había reorganizado todo mi panorama financiero. Marqué las cuentas que podía liquidar sin penalizaciones excesivas. Reprogramé mentalmente los planes de jubilación. Me dije a mí mismo que el trabajo de consultoría siempre era una opción si necesitaba reconstruirme. El mundo de la farmacia me aceptaría de nuevo. Aún no estaba desesperado, pero me estaba acercando. Una noche, me senté en la mesa de mi cocina con los extractos ordenados cronológicamente. $25,000 en un mes. Mi teléfono yacía junto a los papeles, en silencio por una vez. Consideré llamar a mi asesor financiero, Tomás. ¿Pero qué le diría? Estoy agotando mis ahorros de jubilación para la emergencia médica de mi hija. Eso sonaba exactamente como lo que debería hacer un buen padre. Tomás probablemente lo aprobaría. Recogí los extractos y los guardé en un cajón, fuera de la vista. Los números eran deprimentes, pero la visión de Valeria estaba mejorando. Eso valía cualquier cantidad de dinero. Sonó el teléfono. El nombre de Valeria en la pantalla. Respiré hondo. Cuadré los hombros y respondí con una voz que sonaba más firme de lo que sentía. Hola, mija. El número en la pantalla de mi computadora no había cambiado en los 5 minutos que llevaba mirándolo. $50,000. El sol de principios de mayo entraba por la ventana de mi oficina, haciendo bailar las motas de polvo. Siempre había mantenido esta habitación ordenada. Los dueños de farmacias desarrollan una obsesión por el orden, pero últimamente había dejado que las cosas se acumularan. Papeles apilados de forma desigual, marcas de café en el escritorio. El calendario todavía mostraba marzo. 3 meses. Había vaciado cada cuenta líquida que tenía. El acuerdo de la venta de la farmacia, desaparecido. Mi fondo de emergencia, evaporado. El dinero de las vacaciones. El fondo para el coche nuevo, el cómodo colchón que había construido durante 40 años, todo transferido a la crisis médica de Valeria. Sonó mi teléfono. Apareció el nombre de Valeria, y algo en mi pecho se apretó. Oye,
Mija, dije, manteniendo la voz ligera. Papá, odio volver a pedirte. Sonaba cansada, arrepentida. Pero el terapeuta recomendó algo de tecnología de adaptación para el hogar. Equipo especial para personas con discapacidad visual, y hay un especialista en otra ciudad que ha tenido éxito con casos como el mío. Adrián lo encontró a través de un grupo de apoyo. ¿Cuánto? La pregunta salió automáticamente ahora. $4,500. Sé que es mucho. Ya lo resolveré. Ya estaba calculando qué tarjeta de crédito tenía saldo disponible. Después de colgar, me quedé allí sentado, mirando mis cuentas vacías. Había estado comiendo cereal para cenar. Cancelé mis servicios de streaming. Empecé a comprar lo más barato de todo. Mientras tanto, estaba transfiriendo miles a mi hija. Algo cambió en mi mente. No una decisión, exactamente. Más bien un impulso. Les llevaría la compra. Un gesto de apoyo más allá del dinero. Mostrarles que pensaba en algo más que en extender cheques. 20 minutos después, cargué las bolsas en mi coche. Cosas buenas. Las marcas que ya no podía justificar comprar para mí. El viaje a su apartamento ya era familiar. El calor primaveral hacía brillar el paisaje, con nuevas construcciones brotando a lo largo de la autopista como malas hierbas después de la lluvia. Aparqué en el estacionamiento de visitantes, recogiendo las bolsas de mi maletero. Su apartamento estaba en el segundo piso, y conocía bien el camino. Pan, leche, verduras frescas, un café decente, pequeñas comodidades. Había cruzado la mitad del estacionamiento cuando levanté la vista hacia el edificio. La ventana de la cocina estaba abierta. Segundo piso, 3 unidades desde la izquierda. Conocía esa ventana. Valeria estaba de pie en la encimera, con el teléfono en la mano. Se reía de algo en la pantalla, con la cabeza ligeramente echada hacia atrás. Luego dejó el teléfono y cogió una taza de café. Suave, segura, sin dudar en absoluto. La bolsa de la compra de repente pesaba el doble. Me quedé helado, viéndola moverse por la cocina con total facilidad. Abrió un armario, sacó un cuenco, revisó su teléfono de nuevo. Normal, casual. Alguien con visión perfecta en su rutina matutina. Se me cortó la respiración. Las bolsas se clavaban en mis palmas, las asas cortando la piel. Había visto a Valeria interpretar la ceguera docenas de veces. Los pasos tentativos, las manos buscando, la mirada desenfocada, y aquí estaba ella, leyendo la pantalla de su teléfono, moviéndose por su cocina como cualquiera lo haría. Pasaron 30 segundos, quizás más. Mi mente repasó 3 meses de pánico y sacrificio, tratando de encontrar una explicación que tuviera sentido. Quizás estaba teniendo un buen día, quizás el tratamiento realmente había funcionado y aún no me lo había dicho, queriendo sorprenderme. Pero me había pedido más dinero esta mañana, para equipo de adaptación, para tecnología de discapacidad visual. Obligué a mis pies a moverse, subiendo las escaleras exteriores, cada paso deliberado. Mi expresión se suavizó hasta volverse neutral. La cara del farmacéutico, tranquila, profesional, sin revelar nada. Llamé a la puerta. Movimiento dentro, pasos. La puerta se abrió. Julián. Adrián parecía genuinamente sorprendido. No te esperábamos. Entra, entra. Traje algo de compra. Mi voz salió uniforme, controlada. Pensé en ahorrarles el problema de ir de compras. Valeria estaba en el sofá, posicionada como si hubiera estado sentada allí todo el tiempo. Cuando oyó mi voz, su rostro se volvió hacia mí, sin el ángulo correcto. Su mano se extendió, tanteando el aire, buscando el borde de la mesa de centro. Papá, ¿eres tú? No tenías que hacer eso. Adrián, ayúdame a levantarme para agradecerle como es debido. La observé actuar, los movimientos cuidadosos, la impotencia fabricada. Todo lo que había visto a través de esa ventana había sido real, y todo lo que estaba viendo ahora era teatro. No te levantes. Llevé las bolsas a la cocina, dejándolas en la encimera junto a donde había estado de pie minutos antes. Solo guardaré esto. ¿Cómo te sientes hoy? Mejor, creo. Permaneció en el sofá, su actuación impecable. La nueva medicación está ayudando.
Puedo sentir la luz y la sombra ahora. Lo que los médicos dicen que es un progreso. Progreso. Mientras que esta mañana había estado leyendo mensajes de texto. Adrián se movió a mi alrededor, ayudando a desempacar las compras con la facilidad de alguien cómodo en su espacio. Se le veía relajado, contento. No como un hombre manejando una crisis médica. Como un hombre que tenía todo bajo control. Me quedé 15 minutos. Charlé un poco. Pregunté sobre las próximas citas. Valeria mantuvo su actuación perfectamente. La cantidad justa de esperanza mezclada con miedo residual. Gratitud combinada con determinación. Lo había refinado durante 3 meses. Cuando me fui, Adrián me acompañó a la puerta. Gracias por ser tan comprensivo, Julián. Significa todo para Valeria, para ambos. Es mi hija, dije. Bajé esas escaleras exteriores con las manos vacías. Ya no había bolsas de la compra que llevar. En mi coche. Me senté en el asiento del conductor, con el motor apagado, mirando hacia esa ventana de la cocina. Vacía ahora. Solo un rectángulo abierto con cortinas moviéndose con la brisa. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Valeria. Gracias por la compra, papá. Eres el mejor. Lo leí 2 veces. 3 veces. El mejor. Dejé el teléfono en el asiento del pasajero y arranqué el motor. Mis manos estaban completamente firmes en el volante. Pero mi mente se movía rápido, haciendo clic en los hechos como si contara inventario. Organizando la información de la misma manera que había organizado recetas durante 40 años. Sistemático, metódico, exhaustivo. El viaje a casa pasó en un borrón de cálculos. La oscuridad llenó mi sala de estar. Me senté en mi sillón reclinable, con las luces apagadas, observando cómo las sombras cambiaban en el techo a medida que pasaban los coches por fuera. El plato de la cena intacto estaba en la mesa auxiliar, la pasta enfriándose. Seguía viendo esa ventana, los movimientos casuales de Valeria, su risa, la forma en que había cogido esa taza de café sin un solo temblor de incertidumbre. Luego su actuación en el sofá, las manos buscando, los ojos desenfocados. 3 meses, $50,000. Cada llamada telefónica asustada se repetía en mi memoria, y ahora todas sonaban diferentes, calculadas, guionizadas, a menos que me hubiera equivocado. Quizás la luz me había jugado una mala pasada. Quizás había visto lo que esperaba ver, no lo que era real. El amanecer se colaba por las ventanas, gris y gradual. No había dormido. No me había movido excepto para cambiar de posición cuando me protestaba la espalda. Para las 7 ya había tomado mi decisión. Necesitaba certeza. A las 7:30 estaba estacionado 3 espacios más abajo del sedán de Adrián, en su complejo de apartamentos. Mi café se enfriaba en el portavasos mientras observaba su puerta. El tráfico de la mañana zumbaba en la calle cercana. Un vecino salió para el trabajo. Alguien paseaba un perro. Su puerta se abrió a las 9:15. Valeria salió primero, vistiendo vaqueros y una chaqueta ajustada. Bajó las escaleras exteriores con perfecta confianza, sacó su teléfono, comenzó a desplazarse mientras Adrián cerraba la puerta detrás de ellos. Se rió de algo en la pantalla. Se lo mostró a Adrián. Él sonrió, le tocó el hombro. 2 personas comenzando su día. Nada inusual, excepto que una de ellas supuestamente estaba ciega. Se subieron al coche de Adrián. Esperé hasta que salieron y luego los seguí. El tráfico de la mañana era moderado. Suficientes coches para proporcionar cobertura. No tantos como para perderlos. Se dirigieron al norte por la avenida principal. Me mantuve a 3 coches de distancia. Mi entrenamiento de farmacéutico se activó. Observar. Documentar. Permanecer objetivo. El centro comercial principal. Aparcaron en el segundo nivel del garaje. Encontré un lugar varias filas más lejos y lo seguí a pie. Dentro, el centro comercial apenas estaba abriendo. Tiendas levantando rejas metálicas. Exhibiciones siendo arregladas. Valeria y Adrián caminaban como cualquier pareja de compras. Ella señaló el escaparate de una tienda. Él asintió. Entraron. Mantuve mi distancia, usando multitudes y estantes de exhibición para cubrirme. En una boutique de diseñador, me posicioné detrás de un expositor de maniquíes. Valeria sostenía un bolso de cuero. Le dio la vuelta.
Examinó el detalle de la costura con su rostro a centímetros de la misma. Revisó la etiqueta del precio. La comparó con otro bolso. Discutió algo con Adrián. Sus voces demasiado bajas para oírlas, pero su lenguaje corporal relajado. Interesados. Estaba leyendo, examinando, viendo todo perfectamente. Mis manos estaban firmes mientras sacaba mi teléfono y tomaba fotos. Valeria mirando la pantalla de su teléfono. Valeria comparando etiquetas de precios. Valeria haciendo contacto visual directo con una empleada. Evidencia. Documentación. Hechos. Salieron de la boutique con las manos vacías. Deambularon por el centro comercial otros 30 minutos. Luego regresaron a su coche. Los dejé irse primero. Luego me senté en mi coche en el garaje durante mucho tiempo. Las fotos eran claras, innegables. Mi hija me había mentido acerca de estar ciega. Había fingido una crisis médica. Había extraído $50,000. La pregunta ahora era ¿por qué? Por la noche, volví a su apartamento por tercera vez en 2 días. Un envase de jugo de naranja de mi refrigerador proporcionaba la excusa. Adrián abrió la puerta, relajado y sin sospechar. No tenías que hacer otro viaje. Podríamos haber comprado algo. Solo quería asegurarme de que tuvieran todo. Entré. Valeria llamó desde la cocina, manteniendo su actuación. ¿Papá? ¿Otra vez? Nos estás malcriando. Solo estoy preparando té. ¿Quieres un poco? No, gracias. No puedo quedarme. Me moví hacia la mesa de centro. Su teléfono yacía boca arriba. La pantalla se iluminó con una notificación. Me detuve a su lado. Incliné mi cuerpo para que Adrián no pudiera ver mis manos y saqué mi teléfono. Abrí la cámara. Apunté. Clic. El mensaje de texto era parcialmente visible en su pantalla de bloqueo. De alguien llamada Beatriz. Más fácil que engañar a un niño. Solo un poco más y podremos pagar las deudas de Adrián. Lo fotografié en menos de 10 segundos. «Papá, ¿qué estás haciendo?» Valeria estaba de pie en la entrada de la cocina, con la taza de té en la mano. Su voz había cambiado. Más aguda. Incierta. Ya no estaba actuando. Me enderecé. El teléfono de vuelta en mi bolsillo. Solo comprobaba si dejé mis gafas de leer aquí ayer. Pero algo en mi tono debió haber cambiado. O tal vez era donde había estado parado. O tal vez, después de 3 meses de mentiras exitosas, había desarrollado instintos para cuando el juego estaba amenazado. Su sonrisa desapareció. Miró a Adrián. Un destello de pánico cruzó su rostro. Nos quedamos allí, congelados en una escena. Valeria en la entrada. Adrián volviéndose desde el fregadero de la cocina, sintiendo la tensión. Yo junto a la mesa de centro. Evidencia asegurada, puedes ver. Las palabras salieron en voz baja, no una pregunta, no una acusación, solo una declaración de hechos. La boca de Valeria se abrió. Se cerró. Miró a Adrián de nuevo. Algo pasó entre ellos. Luego su rostro se recompuso. El cálculo reemplazando la conmoción. «Papá, no sé de qué estás hablando. He estado practicando moverme sin ayuda. Eso es todo. La terapia está funcionando. Estoy mejorando». ¿Mejorando? Saboreé la palabra. ¿Estás mejorando? Sí. El médico dijo. Te vi esta mañana. El silencio cayó como una cortina. En el centro comercial. Continué. Mi voz todavía baja, todavía firme. Te vi leer etiquetas de precios. Examinar mercancía. Mirar tu teléfono. No estás mejorando, Valeria. Nunca estuviste ciega. Adrián se movió primero. Julián, creo que estás confundido. El estrés de todo. Tengo fotos. Eso lo detuvo. La actuación de Valeria se hizo añicos por completo. Los gestos de búsqueda desaparecieron. La mirada desenfocada se desvaneció. Me miró directamente, con claridad, y vi algo en su expresión que nunca había visto antes. No miedo, no culpa, cálculo, frío y agudo. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó. Desde hace suficiente tiempo. Dejó la taza de té con cuidado en la encimera de la cocina. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. Más dura, más vieja. ¿Y ahora qué? ¿Vas a hacer una escena? ¿Decírselo a todos?
Diste ese dinero voluntariamente, papá. Cada cheque, cada transferencia. Nadie te obligó. No. Me moví hacia la puerta. Nadie me obligó. Entonces, ¿qué vas a hacer? Me detuve con la mano en el pomo de la puerta. Miré a mi hija. Realmente la miré. Estaba allí, con la vista perfecta, totalmente capaz y completamente impenitente. Voy a pensar, dije. Luego salí, cerrando la puerta firmemente detrás de mí. La evidencia segura en mi teléfono. Mi mente ya 3 pasos por delante. El silencio en ese apartamento se extendió como un alambre tensado. Valeria permanecía congelada en la entrada de la cocina. La taza de té olvidada. Adrián se había apartado del fregadero. La confusión dando paso al cansancio. Mi teléfono pesaba en mi bolsillo. El incriminatorio mensaje de texto capturado para siempre. Lo saqué. Lo sostuve para que ambos pudieran ver la pantalla. Tengo una fotografía de tu mensaje de texto. Mi voz salió nivelada, casi conversacional. El que habla de engañar al viejo. Sobre las deudas de Adrián. ¿Te gustaría explicar eso? El rostro de Valeria pasó por varias emociones en rápida sucesión. Conmoción, pánico, cálculo. Luego se derrumbó. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Todo su cuerpo pareció colapsar hacia adentro. Papá, no lo entiendes. Su voz se quebró maravillosamente. Años de práctica la hacían perfecta. Adrián estaba en problemas y entré en pánico. Iba a contártelo todo y a devolverte el dinero. Por favor, tienes que entender. Observé su actuación con nuevos ojos. Vi la mecánica de la misma, el momento de las lágrimas, el tono de su voz, el gesto de alcanzarme. Todo calculado, todo diseñado para manipular. Revisaste su teléfono. Adrián dio un paso adelante, su tono cambiando a agresivo. Invadiste nuestra privacidad. Eso es ilegal. Si no te disculpas ahora mismo y prometes no volver a hablar de esto, nunca volverás a ver a tu hija. Estaba cerca ahora, tratando de usar su tamaño para intimidar. No me moví. Solo lo miré. Realmente lo miré. Un hombre ahogado en deudas que había encontrado una marca fácil, que había convencido a mi hija de ayudarle a robarle a su propio padre. Recibirán lo que merecen, dije en voz baja. Ambos. Valeria intentó agarrar mi brazo. Ese viejo gesto familiar que solía hacerme sentir necesitado. Protector. Di un paso atrás. El retroceso físico hizo que algo en su rostro cambiara. La desesperación dando paso a la ira. Papá, por favor, pasé a su lado. Salí por la puerta. Bajé esas escaleras exteriores. Mi coche estaba donde lo había dejado. Entré. Arranqué el motor y conduje a casa en completo silencio. Sin radio. Sin música. Solo el sonido de mi propia respiración y el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. En casa, extendí cada extracto bancario sobre la mesa de mi comedor. Encontré un bloc de notas legal. Comencé a escribir. 15 de febrero de 2025. Llamada telefónica. Valeria afirma ceguera repentina. 16 de febrero. Primer cheque. $15,000. Tratamiento experimental. 19 de febrero. Pruebas adicionales. 3,500. La lista seguía. Y seguía. $50,000 en 12 entradas. Cada una documentada. Cada una obtenida mediante mentiras. Trabajé más allá de la medianoche. Construyendo una línea de tiempo. Organizando recibos. Imprimiendo correos electrónicos. Mi mente de farmacéutico tomó el control. Metódica. Sistemática. Exhaustiva. Esto era solo otro problema de inventario. Solo otra auditoría. Excepto que era mi hija quien me había robado. 2 días después, me senté frente a un escritorio de Roberto Salas en una torre de oficinas del centro de la ciudad. La luz del sol de media mañana entraba oblicuamente por las ventanas del piso al techo. Salas rondaba los 50 años. Canas en las sienes. Vestía un traje que hablaba de éxito sin ostentación. Lo había encontrado a través de una cuidadosa investigación. Mejor calificado para casos de fraude civil. Experiencia en abuso financiero de personas mayores. Reputación de meticulosidad. ¿Puedo recuperar mi dinero?, pregunté, después de exponer los hechos básicos. Salas se reclinó en su silla de cuero.
con los dedos entrelazados. El fraude civil es procesable aquí, pero necesita documentación, prueba de que el dinero se obtuvo mediante una representación falsa deliberada. ¿Puede conseguir eso? Tengo fotos de ella comprando, leyendo, conduciendo. Tengo un mensaje de texto que admite el engaño. Eso es un buen comienzo. Salas acercó un bloc de notas legal. Pero necesitamos más. Documentación de vigilancia que muestre un patrón de comportamiento. Evidencia de que la afirmación de discapacidad fue fabricada desde el principio. Antecedentes sobre el motivo. ¿Mencionó deudas? Adrián Martínez, su esposo. El texto menciona sus deudas. Necesitaremos registros financieros allí, también. Salas tomó notas. Conozco a una investigadora, ex policía, muy minuciosa. Puede documentar todo lo que necesitamos para el tribunal. Tomará unas 2 semanas. Costará alrededor de $3,000. Pensé en mis cuentas agotadas. La tarjeta de crédito que había usado para la compra. 3,000 más. Hágalo. Salas hizo una llamada. 20 minutos después, tenía una cita para esa misma tarde. Patricia Morales se reunió conmigo en una cafetería cerca de la oficina de Salas. Tenía unos 45 años. Actitud sensata. Bloc de notas ya abierto cuando llegué. Señor Reyes. Me estrechó la mano con firmeza. Roberto me explicó lo básico. Necesito detalles. Las rutinas de su hija. Horario. Ubicaciones habituales. Se sentía surrealista. Proporcionar inteligencia de vigilancia sobre Valeria. Pero repasé todo lo que sabía. ¿Conduce? Sí. Un Lexus. Plateado. Horario de trabajo. Consultora de marketing. Oficina en casa principalmente. Pero reuniones con clientes durante la semana. Gimnasio. Actividades regulares. Yoga. Los jueves por la mañana, hay un estudio en la avenida principal. Patricia escribió constantemente. Su bolígrafo moviéndose con trazos eficientes. Cuando terminé, cerró el bloc de notas y me miró directamente a los ojos. 2 semanas. Tendré todo lo que necesita. Se puso de pie. Extendió su mano de nuevo. La estreché. Y por primera vez desde que vi a Valeria a través de esa ventana, sentí que algo cambiaba. No esperanza de reconciliación. Eso se había ido, sino esperanza de algo más. Justicia. El correo electrónico llegó un jueves por la mañana. 2 semanas después. Asunto. Documentación completa. Hice clic en el archivo adjunto. 47 fotografías. 3 archivos de video. Un informe de crédito. Quejas de la Comisión de Bienes Raíces. Un registro detallado de vigilancia. Abrí la primera foto. Valeria al volante de su Lexus. Gafas de sol puestas. Cabeza girada para comprobar su punto ciego. La confianza casual de alguien con visión perfecta. Siguiente foto. Valeria en un gimnasio. Siguiendo las demostraciones visuales de la instructora en una clase de yoga. Otra. Valeria en un café al aire libre, examinando un menú. Riendo de algo que dijo su amiga. Cada imagen tenía marca de tiempo. Etiquetada con GPS. Profesional. Irrefutable. El informe de Patricia era clínico. Sujeto exhibió visión normal en todas las situaciones de vigilancia. Conduce a diario. Usa teléfono inteligente sin tecnología de asistencia. Participa en actividades que requieren agudeza visual. No se observó evidencia de discapacidad visual. Hice clic en el informe de crédito de Adrián. $78,000 en múltiples tarjetas de crédito y un préstamo personal. El motivo, cuantificado. Luego, las quejas de la Comisión de Bienes Raíces. Una violación de ética de 2023. Adrián no había revelado problemas de cimientos en la venta de una propiedad. El cliente lo descubrió durante la inspección final. La defensa de Adrián. No pensó que fuera significativo. Un patrón de engaño. No solo conmigo. Un rasgo de carácter. Lo imprimí todo. Lo añadí a mi archivo del caso. La carpeta se había vuelto gruesa en 2 semanas. Esa tarde conduje al centro comunitario local. Salas había mencionado que ofrecían consultas legales gratuitas los jueves. Llegué temprano. Aparqué en el estacionamiento. Entré por las puertas de vidrio a un edificio que olía a café y libros viejos. Un cartel en el vestíbulo. Grupo de apoyo por abuso financiero familiar.
2 de la tarde. Sala 3B. Me quedé allí leyéndolo. La reunión era en 10 minutos. Las consultas legales no comenzaban hasta las 3. Algo me llevó por el pasillo. La sala 3B tenía un círculo de sillas. Quizás 10 personas ya sentadas. Una mujer mayor al frente me notó merodeando en la entrada. Entré. Por favor. Estamos a punto de empezar. Su sonrisa era cálida, sin forzar. Soy Clara Vargas. Tomé asiento en la parte de atrás. La gente compartió historias. Un hombre de unos 70 años cuyo nieto había falsificado su nombre en cheques. $12,000 antes de que se diera cuenta. Una mujer cuya nuera había vaciado una cuenta conjunta. Otro cuyo cuidador había usado su tarjeta de crédito para compras en línea. Clara escuchó a cada uno con total atención, sin ofrecer tópicos, solo presencia. El abuso financiero de la familia duele más que el dinero, dijo durante una pausa. Es la confianza destruida. Es preguntarse si significabas algo más allá de tu cuenta bancaria. Las palabras me golpearon como si estuvieran destinadas específicamente a mí. Después de la sesión, mientras la gente se filtraba, Clara se acercó. Se movía con la eficiencia de alguien cómoda en su propio cuerpo. Su cabello gris cortado corto y práctico. No compartiste, dijo. No acusatoria. Solo observadora. Primera vez aquí. ¿Un café? Señaló la pequeña cafetería al final del pasillo. A veces es más fácil hablar uno a uno. Me encontré asintiendo. Nos acomodamos en una mesa de la esquina. 2 vasos de papel entre nosotros. Clara esperó. Sin presionar. Solo disponible. Mi hija fingió estar ciega, me oí decir. 3 meses. $50,000. Seguí extendiendo cheques porque pensé que la estaba salvando de la oscuridad. La expresión de Clara no cambió. Sin conmoción. Sin juicio. Solo comprensión. Mi hijo me dijo que su negocio estaba fracasando. Necesitaba capital de emergencia. Su voz era práctica. Le di todo lo que tenía líquido. $30,000. Descubrí más tarde que lo gastó en la startup de la boutique de su novia. Ni siquiera lo sentía. Solo estaba enojado porque descubrí la verdad. ¿Cuándo? Hace 4 años. Bebió un sorbo de su café. Me tomó 2 años dejar de revisar mi cuenta bancaria 3 veces al día. Otro año para volver a confiar en alguien. ¿Cómo? Busqué las palabras correctas. ¿Cómo superas el querer que sufran de la manera que te hicieron sufrir a ti? No lo superas. Lo atraviesas. Hay una diferencia. Clara dejó su vaso con cuidado. La justicia importa, pero no puede ser lo único. De lo contrario, te han robado más que tu dinero. Te han robado quién eres. Hablamos durante 90 minutos. Le conté sobre la ventana, la vigilancia, la evidencia. Ella me contó sobre su proceso legal, la restitución parcial de su hijo, la relación que nunca se recuperó por completo. No intentó arreglar nada. No ofreció soluciones. Solo escuchó. Compartió. Entendió. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, Clara sacó una tarjeta de presentación de su bolso. Escribió algo en la parte de atrás. Llama si necesitas hablar. A veces, ayuda a escuchar a alguien que ha estado allí. Miré la tarjeta. Su número de celular en letra clara. Gracias. Saldrás de esto, Julián. Diferente de lo que esperas, tal vez. Pero lo harás. Conduciendo a casa, la tarjeta de Clara estaba en el asiento del pasajero. El atardecer caía sobre la ciudad. El cielo volviéndose de ese tono particular de ámbar que hacía que todo pareciera más suave de lo que era. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Roberto Salas. Recibí tu mensaje sobre la evidencia. Reunámonos el viernes para revisar y discutir el cronograma de presentación. Escribí de vuelta con una mano en un semáforo. El viernes funciona. Otro zumbido. El nombre de Valeria. No lo abrí. Solo vi la vista previa. Papá, por favor, ¿podemos hablar? Quiero explicar. Dejé el teléfono sin responder. No quedaba nada que explicar. Las fotos lo explicaban todo. El informe de crédito lo explicaba todo. Ese mensaje de texto, engañar al viejo es más fácil que engañar a un niño. Lo explicaba todo. Las palabras de Clara resonaron. Justicia, no venganza. Pero mientras la luz se ponía verde y avanzaba, pensé en esos $50,000. Esas 12 semanas de miedo y sacrificio.
esas actuaciones que Valeria había perfeccionado. Justicia sonaba bien. La pregunta era cómo se veía la justicia. La voz de Valeria llenó mi cocina antes de que hubiera terminado mi primer café. Papá, ¿cómo pudiste hacer esto? Estás destruyendo a nuestra familia por un malentendido. Había puesto el teléfono en altavoz para escuchar los mensajes de voz. 7 llamadas perdidas durante la noche. 4 mensajes. Me quedé junto a la encimera viendo cómo el café se enfriaba mientras su voz pasaba por las emociones con precisión practicada. Estaba enferma. Estoy enferma. El tratamiento solo está funcionando de manera diferente a lo esperado. Por favor, devuélveme la llamada. Por favor. El siguiente mensaje era más enojado. Acusaciones sobre la confianza. Sobre abandonarla. Sobre ser cruel. El tercero volvía a las lágrimas. El cuarto me culpaba por su estrés. Por empeorar su condición. Guardé cada uno. Evidencia potencial de manipulación continua. Las llamadas siguieron llegando durante todo el día. Dejé de contestar después de la 7ª. Bloqueé su número. Volví a organizar documentos. La noche trajo la llamada de Adrián. Respondí a esta, curioso por ver qué estrategia elegiría. Escucha con atención. Julián. Su voz era tensa. Agresión controlada. Tenemos un abogado ahora. Tus acusaciones son difamación. Invadiste la privacidad de Valeria. Nos acosaste. Y causaste grave angustia emocional. A menos que retires esto de inmediato, presentaremos nuestra propia demanda. Dejé que el silencio se alargara. Luego, presenta lo que quieras, Adrián. Colgué. Bloqueé su número también. La calma que siguió se sintió como un alivio. 3 días después, me senté frente a Roberto Salas en su sala de conferencias. La demanda civil estaba entre nosotros. 47 páginas de documentación metódica. Salas me guió a través de cada sección. Declaración de hechos. Base legal para la reclamación de fraude. Daños solicitados. Sus amenazas están vacías, dijo Salas, sin levantar la vista del documento. La angustia emocional requiere prueba de conducta extrema. Exponer un fraude no califica. La evidencia es abrumadora. Estamos presentando una demanda por fraude real. La investigación de Patricia había sido exhaustiva. El paquete de pruebas estaba organizado en anexos etiquetados. Anexo A. Fotografías de vigilancia. Anexo B. Captura de pantalla del mensaje de texto. Anexo C. Videoclips. Anexo D. Registros financieros de Adrián. Anexo E. La investigación de los registros médicos. Ese último fue devastador. El investigador de Salas había contactado a la clínica que Valeria afirmaba que la estaba tratando. La respuesta del administrador había sido clara. No hay registros de pacientes para Valeria Reyes. Ni citas, ni exámenes, ni facturación. Ella nunca había cruzado sus puertas. Toda la crisis médica había sido fabricada desde el principio. ¿Qué pasa después de que presentemos la demanda? Pregunté. Se les notificará dentro de una semana. Tienen 20 días para responder. Dada la evidencia, espero que su abogado recomiende un acuerdo, pero ya veremos. Puse mis iniciales en cada sección de la demanda. Firmé la autorización final. La asistente de Salas preparó el paquete de presentación con movimientos eficientes. Demanda. Anexos. Hoja de portada civil. Citación. Lo presentó electrónicamente mientras observábamos. La confirmación llegó en minutos. Número de caso. C-IGO 20-250-51847. Reyes contra Reyes y Martínez. Ahora era real. Oficial. Registrado. Conduje a casa a través del tráfico de la tarde, sintiendo que algo se asentaba en mi pecho. No satisfacción. Exactamente. Solo finalidad. La decisión estaba tomada. La maquinaria estaba en movimiento. Una semana después, un martes por la tarde, sonó el timbre en el apartamento de Valeria y Adrián. Yo no estaba allí, pero el notificador de Salas lo documentó todo. Se lo contó a Salas, quien me lo dijo por teléfono esa noche. Adrián abrió la puerta. El notificador le entregó los papeles. Valeria Reyes y Adrián Martínez han sido notificados. La cara de Adrián aparentemente se quedó sin color mientras leía el encabezado de la demanda.
Reyes contra Reyes y Martínez. Fraude civil. Tribunal Superior del Condado. Valeria apareció detrás de él. ¿Qué es esto? Adrián leyó en voz alta, con voz plana. El demandante busca la restitución de $50,000, más daños por fraude intencional y daño emocional. El notificador ya se estaba alejando. Valeria le arrebató los papeles de las manos a Adrián, pasando las páginas. Los anexos estaban todos allí. Fotos de ella conduciendo, comprando, viviendo normalmente. La captura de pantalla de su propio mensaje de texto sobre engañar al viejo. Sus manos temblaban. Adrián sacó su teléfono y comenzó a marcar. Necesitamos un abogado. Ahora. Salas me contó todo esto con satisfacción profesional. El caso estaba presentado. Fueron notificados. El plazo de respuesta estaba corriendo. Ahora esperábamos. El calor de principios de julio golpeó como una pared cuando salí de mi coche en el estacionamiento del juzgado. Clara esperaba junto al ascensor, con un sencillo vestido azul, su cabello gris captando la luz fluorescente. ¿Listo?, preguntó. Tan listo como estaré. Subimos juntos. Pasamos por seguridad. Caminamos por pasillos que olían a cera para pisos y aire reciclado. Roberto Salas ya estaba en la mesa del demandante, cuando entramos en la sala del tribunal, organizando archivos con metódica precisión. Clara tomó asiento en la galería detrás de mí. Solo saber que estaba allí ayudaba. Valeria y Adrián estaban sentados en la mesa de la defensa con su abogado, un hombre con un traje caro que parecía desear haber tomado un caso diferente. Ninguno de los dos me miró. La audiencia inicial había ido como Salas predijo. El abogado de Valeria había argumentado una moción para desestimar, alegando que se trataba de una disputa familiar, no de fraude, que yo había dado dinero voluntariamente sin expectativa de reembolso. Salas había respondido con un resumen de pruebas de 2 páginas. El juez denegó la moción y fijó el juicio para finales de julio. Ahora, 3 semanas después, estábamos aquí. La selección del jurado tomó la mayor parte de la mañana. 12 personas que decidirían si mi hija había cometido fraude. Parecían ordinarios, cansados. Una mujer no dejaba de mirar su reloj. Un hombre en la fila de atrás tenía ojos amables. Los alegatos iniciales comenzaron después del almuerzo. El abogado de Valeria fue primero. Esta es una disputa familiar, no un fraude. Julián Reyes proporcionó voluntariamente apoyo financiero a su hija. No existía ningún acuerdo por escrito. No se hizo ninguna promesa de reembolso. Este es un padre que lamenta su generosidad y ahora la quiere de vuelta. Luego Salas se puso de pie. Su voz era tranquila, mesurada, devastadora. La evidencia mostrará un fraude deliberado y calculado. Valeria Reyes fabricó una emergencia médica. Ella y Adrián Martínez extrajeron sistemáticamente $50,000 a través de mentiras. Esto no es apoyo familiar. Es robo mediante engaño. El mensaje de texto apareció en la pantalla de la sala del tribunal, proyectado lo suficientemente grande para que todos lo vieran. Engañar al viejo es más fácil que engañar a un niño. Solo un poco más y podremos pagar las deudas de Adrián. Varios miembros del jurado reaccionaron visiblemente. La mujer que había estado mirando su reloj dejó de moverse. El hombre de ojos amables frunció el ceño. Patricia Morales testificó primero. Profesional, minuciosa, inquebrantable en el contrainterrogatorio. Documentó las actividades normales de Valeria durante 2 semanas. Las fotos contaban su propia historia. Un vecino testificó después. Había visto a Valeria conducir regularmente, recoger su correo, caminar hacia su coche. Parecía completamente normal. Una empleada de la tienda del centro comercial recordó que ella examinó la mercancía de cerca, comparó etiquetas de precios, hizo contacto visual durante la conversación. Ninguna indicación de problemas de visión en absoluto. Luego vino el administrador médico. Salas hizo la pregunta crucial. ¿Ha revisado los registros de su clínica para Valeria Reyes? Sí, lo he hecho. A fondo. ¿Y qué encontró? Nada. Valeria Reyes nunca ha sido paciente en nuestra clínica. Ni citas, ni exámenes, ni tratamientos, ni registros de facturación. Nunca ha cruzado nuestras puertas. La sala del tribunal quedó en completo silencio.
Sentí la mano de Clara encontrar la mía durante ese testimonio. Sus dedos eran cálidos, firmes. Me aferré. Durante el receso de la tarde, caminamos a una cafetería a 2 manzanas del juzgado. El calor de julio hacía que todo brillara, pero dentro estaba fresco y oscuro. ¿Cómo lo estás llevando?, preguntó Clara. No puede ser fácil escuchar todo eso expuesto en el tribunal. Es extraño. Removí azúcar en un café que no bebería. Cada prueba valida lo que sé, pero escucharlo oficialmente, frente a extraños, lo hace definitivo de alguna manera. Ella realmente hizo esto. Lo hizo. La voz de Clara era suave pero firme. Y estás haciendo lo correcto, no lo fácil. Lo correcto. Hablamos de otras cosas también. Su trabajo en la biblioteca, mis días de farmacia, pequeños recuerdos que se sentían importantes de alguna manera. El caso ocupó menos espacio en la conversación de lo que esperaba. Caminando de regreso al juzgado, me di cuenta de que me había reído 2 veces. Realmente reído. Se sintió extraño y necesario al mismo tiempo. A la mañana siguiente, antes de que se reanudara el testimonio, Salas me llevó a un lado en el pasillo del juzgado. El abogado de Adrián se me acercó ayer por la tarde. Sus clientes quieren discutir un acuerdo. Devolverán $20,000 para que esto desaparezca. No necesité pensarlo. No. Están ofreciendo dinero real, Julián. Más de lo que muchas víctimas de fraude recuperan. Quiero el veredicto. Quiero que quede en el registro público. $50,000 más daños o nada. Salas asintió. Algo parecido a la aprobación en su expresión. Les diré. El juicio continuó. Más testigos, más pruebas. El abogado de Valeria intentó pintarme como controlador, vengativo, incapaz de aceptar su matrimonio con Adrián. Pero la evidencia era demasiado fuerte. Las mentiras estaban demasiado documentadas. El mensaje de texto era demasiado explícito. El último día de testimonios, justo antes de que se programaran los alegatos finales, el tribunal entró en receso hasta la mañana. Clara y yo salimos juntos al horno de finales de julio. Los escalones del juzgado irradiaban calor almacenado. ¿Qué piensas de la oferta de acuerdo?, preguntó. Me detuve. Miré hacia atrás al edificio. Hormigón y vidrio reflejando la dura luz del sol. Sigo pensando en ese mensaje de texto. Engañar al viejo es más fácil que engañar a un niño. Si tomo los $20,000 y me voy, es como estar de acuerdo con ella. Como si fuera fácil de engañar y ese es el final. Clara asintió, entendiendo sin palabras. Pero si el jurado dice que es fraude, si queda en el registro, entonces no se trata de que tú seas tonto. Se trata de que ella estaba equivocada. Exactamente. Continuamos bajando los escalones. Mi teléfono vibró. Salas. Mañana son los alegatos finales. Después de eso, está en manos del jurado. Le mostré a Clara el mensaje. Ella tomó mi mano. No el breve consuelo de la sala del tribunal, sino deliberado, elegido. Pase lo que pase, hiciste lo correcto. Te defendiste. Caminamos juntos hacia el estacionamiento. El calor apretaba, pero la mano de Clara en la mía se sentía como algo sólido a lo que aferrarse. Por primera vez en meses, sentí que algo parecido a la paz comenzaba a formarse. Todos de pie. El jurado ha llegado a un veredicto. La sala del tribunal se agitó, cuerpos moviéndose, telas susurrando. El sonido de la respiración contenida colectivamente. Me paré junto a Roberto Salas en la mesa del demandante. Detrás de mí, sentía la presencia de Clara como un ancla. Al otro lado del pasillo, Valeria y Adrián se levantaron rígidamente, sus rostros pálidos. El jurado entró, 12 personas que habían pasado 2 días deliberando. La mujer que había mirado su reloj durante la selección del jurado miraba al frente. El hombre de ojos amables me miró brevemente y luego desvió la mirada. La presidenta del jurado se puso de pie. Una mujer de unos 50 años, con un cardigan azul. Sostenía una sola hoja de papel. El juez asintió. Por favor, lea el veredicto. Encontramos a favor del demandante, Julián Reyes, en la reclamación de fraude intencional. Su voz era clara, práctica. Otorgamos una indemnización por la cantidad de $50,000 en restitución, $15,000 en daños compensatorios por daño emocional. Mis hombros cayeron.
No me había dado cuenta de lo tenso que los había estado sosteniendo. Valeria se cubrió el rostro con ambas manos. Adrián miraba al frente, la mandíbula tan apretada que podía ver el músculo saltar. El juez revisó el formulario del veredicto, luego levantó la vista. El tribunal acepta las conclusiones del jurado. Se ordena a los demandados pagar al demandante $65,000, más las costas judiciales de $8,500, en un plan de pagos de aproximadamente $3,000 mensuales durante 24 meses. Hizo una pausa, ajustándose las gafas. Además, los demandados deberán proporcionar una disculpa pública por escrito que se presentará ante este tribunal dentro de 30 días y completar un programa de asesoramiento ético dentro de 6 meses. Esta orden se emite con fecha de hoy. El mazo cayó. Final. Vinculante. Completo. Afuera, las cámaras de noticias esperaban en los escalones del juzgado. Salas hizo una breve declaración. Se hizo justicia. El abuso financiero de personas mayores se toma en serio. Mientras yo permanecía en silencio a su lado. Luego me guío más allá de los reporteros que gritaban preguntas que no oí. Clara nos encontró al pie de las escaleras. No dijo nada. Solo me tomó del brazo y caminó conmigo hasta el estacionamiento. Esa noche, vino a mi casa con comida para llevar. Nos sentamos en el patio trasero mientras el calor de agosto finalmente cedía. Había traído comida china que ninguno de los dos comió mucho. Lo hiciste, dijo finalmente. Les hiciste rendir cuentas. Miré al horizonte donde el sol se ponía en bandas de naranja y púrpura. Gané el caso, pero perdí a mi hija. Eso no es victoria. Es solo necesario. A veces, lo necesario es todo lo que obtenemos. Su voz era suave, comprensiva, pero es suficiente para construir sobre ello. La cobertura de noticias comenzó en cuestión de días. La estación de televisión local emitió un segmento. Hija condenada por estafar a padre anciano con esquema de ceguera falsa. La historia se difundió. Periódico local. Medios en línea. Hilos de redes sociales. Caso de abuso financiero de personas mayores. Así lo llamaron. 2 semanas después del veredicto, Adrián recibió una notificación oficial de la Junta de Bienes Raíces. Audiencia de suspensión de licencia programada. Sus quejas de ética anteriores estaban siendo revisadas a la luz del juicio por fraude. Valeria llamó a mi número, olvidando que estaba bloqueado. Dejó un mensaje de voz que escuché una vez. Su voz quebrándose, preguntando cómo había sucedido esto. Cómo toda su vida se estaba desmoronando. Lo borré. 3 semanas después, la Junta de Bienes Raíces emitió su decisión. Suspensión de licencia de 1 año. Patrón de prácticas engañosas y violaciones éticas. Adrián no podía trabajar. No podía ganar comisiones. Los pagos de la sentencia vendrían solo del salario de Valeria ahora. Me enteré a través de Salas que el empleador de Valeria la había llamado a recursos humanos. Los clientes habían mencionado haber visto la cobertura de noticias. Fue reasignada de cuentas importantes a proyectos internos. Efectivamente degradada. Su reputación profesional dañada. Quizás permanentemente. Las consecuencias cayeron en cascada más allá de cualquier cosa que hubiera anticipado. Pero no sentí satisfacción en ello. Solo una especie de finalización vacía. Clara y yo pasamos más tiempo juntos, no discutiendo el caso, solo estando. Ella venía a cenar. Dábamos paseos por la noche cuando el calor disminuía. Veíamos películas viejas, hablábamos de pequeñas cosas que se sentían importantes. Una noche, tal vez una semana después de la noticia de la suspensión de la licencia, fuimos a cenar a un restaurante tranquilo en el centro histórico. Luz de velas, mantel blanco, el tipo de lugar al que no había ido en años. A mitad de la comida, extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. ¿Está bien esto?, pregunté. Ella sonrió. Más que bien. Fue nuestra primera cita explícitamente romántica. Reconocida como tal, después de meses de amistad y apoyo, estábamos eligiendo algo más. No estaba seguro de volver a sentirme normal, dije. Como si pudiera confiar en mi propio juicio sobre las personas. Puedes confiar en él. Viste la verdad cuando importaba. Eso requiere valor. El cheque llegó varias semanas después. Correo certificado. $3,000. Primera cuota de 24.
Lo abrí en la mesa de mi cocina. Clara estaba allí preparando café. Lo sostuve en alto. Primer pogo. Faltan 23 más. Trajo 2 tazas a la mesa. Se sentó frente a mí. ¿Qué harás con él? Miré el cheque. Luego a ella. Algo cambió en mi pecho. No venganza. No vindicación. Solo posibilidad. Algo que debería haber hecho hace años. Dejé el cheque. ¿Harías un viaje conmigo? A algún lugar que siempre he querido ver. ¿Dónde? El Gran Cañón Natural. Pasé 40 años construyendo un negocio, luego vendiéndolo, planificando la jubilación. Nunca fui a ningún lado. Nunca saqué tiempo. La miré a los ojos. Estoy sacando tiempo ahora. Clara extendió la mano sobre la mesa. Cubrió mi mano con la suya. ¿Cuándo nos vamos? Sonreí. Genuinamente. Plenamente. Quizás la primera sonrisa real desde que comenzó toda esta pesadilla. Tan pronto como estés lista, el sobre esperaba en mi buzón como una acusación. La letra de Valeria. La reconocería en cualquier lugar. Los bucles cuidadosos. La forma en que punteaba su sí con pequeños círculos. Una costumbre de la secundaria que nunca la abandonó. Me quedé junto al buzón bajo el calor de principios de septiembre, sosteniendo el sobre sin abrirlo. Primer contacto desde el veredicto. 2 meses de silencio. Rotos. Dentro, lo dejé en la encimera de la cocina. Lo miré fijamente. Clara visitaba esa tarde. Esperaría. Llegó a las 3. Entró con la llave que le había dado la semana anterior. Me encontró todavía mirando ese sobre. Es de Valeria, dije. Clara no preguntó si lo había leído. Solo comenzó a preparar té, moviéndose por mi cocina con cómoda familiaridad. Cuando el té estuvo listo, nos sentamos juntos en el sofá. Ella no presionó. Solo esperó. Abrí el sobre. 3 páginas. Escritas a mano. Leí en voz alta. Mi voz firme incluso cuando la emoción apretó mi garganta. Papá, no te insultaré pidiendo perdón. Sé lo que hice. El tribunal, el juicio. Verlo todo expuesto públicamente. Me obligó a verme a mí misma con claridad por primera vez. Adrián mostró su verdadero yo bajo presión. Estoy solicitando el divorcio. Necesito demostrarme a mí misma que puedo ser mejor de lo que fui. Quizás algún día, dentro de años, pueda demostrártelo a ti también. La carta continuaba. Reconocimientos específicos. Admisiones de manipulación. Reconocimiento del daño causado. Sin excusas. Sin solicitudes de reconciliación inmediata. La dejé cuando terminé. Caminé hacia la ventana de la cocina. Me quedé en silencio mientras Clara esperaba pacientemente. ¿Qué quieres hacer? Preguntó finalmente. No lo sé. Parte de mí quiere creerle. Parte de mí piensa que esto es solo otra actuación. Ambas pueden ser ciertas. La voz de Clara era suave. Puede que lo diga en serio ahora, y aún así no cumpla. Lo que importa es lo que tú necesitas, no lo que ella necesita. 2 días después, durante el café de la mañana, hice la pregunta que había estado dando vueltas en mi mente. Cuando tu hijo te quitó el dinero, ¿alguna vez lo perdonaste? Clara consideró, removiendo azúcar que no necesitaba remover. Acepté lo que pasó. Me protegí en el futuro. Tenemos contacto limitado ahora. ¿Es eso perdón? No lo sé, pero es paz. Lo cual importa más. Esa tarde, saqué una tarjeta, simple, sin membrete. Escribí 4 palabras. El tiempo lo dirá. Por ahora, estoy construyendo una vida sin engaños. La envié por correo sin ceremonia. La semana siguiente, Clara y yo empacamos para el Gran Cañón Natural. El viaje que nos habíamos prometido. Deposité ese primer cheque de restitución y usé una parte para reservar el alojamiento. Salimos de la ciudad a media mañana. Condujimos hacia el norte pasando por la sierra. Llegamos al borde sur a última hora de la tarde. El cañón se extendía ante nosotros. Imposiblemente vasto, capas de roca, revelando millones de años en paredes estratificadas. Nos despertamos temprano a la mañana siguiente para ver el amanecer. El cielo todavía estaba oscuro cuando llegamos al mirador principal, pero la luz se acercaba. Nos paramos en la barandilla, viendo cómo la sombra se transformaba en color a medida que salía el sol. Ámbar, rosa, dorado. Las paredes del cañón se incendiaron con la luz de la mañana,
42 años, dije en voz baja. Podría haber venido aquí cualquier fin de semana. Clara se apoyó en la barandilla a mi lado. Estás aquí ahora. Eso es lo que cuenta. Pasamos el día caminando por el sendero del borde, sin hablar mucho, solo caminando, mirando, estando presentes. El cañón ponía las cosas en perspectiva. Los problemas que parecían enormes se veían diferentes frente al tiempo geológico. Esa noche, volvimos al mirador principal para el atardecer. Otros turistas se fueron yendo gradualmente a medida que el aire se enfriaba. Pronto, estábamos casi solos. El sol cayó hacia el borde occidental. La luz se derramaba por el cañón, brillante y breve. La mano de Clara encontró la mía. Pasé tanto tiempo pensando en lo que me quitaron, dije. Pero de pie aquí, veo lo que recuperé. Mi capacidad de confiar en mi propio juicio. Mi voluntad de defenderme. Y la miré. La oportunidad de construir algo real con alguien que me ve claramente. Tú hiciste eso por ti mismo. Clara apretó mi mano. Yo solo tuve la buena fortuna de estar aquí mientras lo descubrías. El sol tocó el horizonte. La luz y la sombra jugaban sobre la roca antigua. Lo observé, y por primera vez en un año, la opresión en mi pecho, la que apareció la noche que Valeria llamó sobre su ceguera, finalmente se liberó por completo. No derroté a Valeria y Adrián. Derroté el miedo de que siempre sería fácil de engañar. Siempre sería solo el viejo con la billetera abierta. La luz se desvaneció. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo que se oscurecía sobre el cañón. Nos dimos la vuelta de la barandilla y caminamos de regreso al alojamiento juntos. Y lo supe. Realmente lo supe. No me estaba alejando de nada. Estaba caminando hacia todo lo que importa. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal. Y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.